Ajá. Ya. Sí, no se escucha porque estoy esperando que me den el visto bueno para iniciar. Gracias por preguntar también. Listo. Ahora sí, ya nos dieron el visto bueno. Buenas noches, confírmeme si se escucha, si está listo, si estoy compartiendo pantalla y si me ven a mí, por favor. Sí, se escucha, se le ve, doctora. Perfecto, mil gracias, muchas gracias por contestarme. La idea es que Porque me dijeron que si me la encuentran sí. La idea es que esto sea interactivo, ¿no? Yo quiero saber de qué semestres me acompañan hoy día. ¿Y cuál?
Si no quiere hablarme, me pueden escribir de qué semestres están participando. Octavo, doctora. Sexto semestre. Sexto, quinto, muy bien. Entonces ya llevaron la materia, ¿no? Ya se están titulando prácticamente, ya vamos a ser colegas. Qué bonito grupo, surtido, ¿no? Entonces, yo les voy a explicar uno de los temas más importantes que es para el área de parasitología y qué consideraciones deberíamos tomar en cuenta para, por ejemplo, tener un análisis adecuado para el paciente, que cumpla con todas las normas y todos los requisitos que debería el paciente también, ¿no? Para la entrega de su muestra y para tener un resultado idóneo y adecuado, ¿ya? Entonces, si en algún momento se corta, hágamelo saber. Si en algún momento les nace una inquietud, hágamelo saber. Yo voy dando clases de parásito ya 19 años con este año. Tuve la oportunidad de salir al exterior y hacer una maestría en parásito. Yo no pensaba ni siquiera estudiar parásito, ¿no? O hacer maestría en parásito. Pero por cosas de la vida, pues se me dio a hacer en parasitología. Entonces vamos a empezar con el tema de todo lo que significa un enteroparásito y los métodos de diagnóstico que tenemos a mano, ¿no? Actualmente en nuestro país y que sabemos hacer de rutina. Vamos a empezar por conceptos básicos, ¿no? La parasitología es la ciencia que se encarga del estudio de los parásitos. Y por parásito conocemos a todo ser vivo que vive a expensas, ¿no? Necesita a otro ser vivo para vivir. Ese otro ser vivo, al cual parasita, se denomina huésped, hospedero, mesonero. Le pongo yo huésped con rojo, con asterisco, le estoy marcando, porque la palabra huésped, de acuerdo a la nueva literatura, ya se está dejando de usar. Nos estamos quedando con los otros dos, con mesonero y hospedero. El que más sabemos hablar, refiriéndonos al ser humano, ¿no?, que alberga un parásito, es el término hospedero. ¿Listo? Entonces, es como para unificar. Huésped está dejando de ser usado de acuerdo a los libros. Ahora, obviamente cuando hablamos con los alumnos, cuando hablamos entre colegas, el término huésped sigue siendo utilizado, no está mal. Lo hemos usado por tantos años que obviamente la costumbre nos va a ganar, ¿no es cierto? Entonces, el término hospedero se refiere no solo al hombre, también al animal, también a la planta, que va a ser aquel que albergue, guarde, que lleve consigo al parásito, ¿no?, que le necesita para vivir. ¿Ya? ¿Quién me dice, quién se acuerda, como veo que están en octavo, en sexto, quién puede ser este parásito que está saliendo en el video? ¿Quién podrá ser o a qué clasificación pertenece? ¿Alguien que se arriesgue? Nadie. ¿No se animan? Doctora, ¿no sería un helminto como la taenias? Ya, es un helminto, un gusano.
puede ser una tenia. Para clasificar a la tenia, ¿qué debo verle? ¿Qué le están viendo ustedes para decir, bueno, de repente puede ser una tenia? ¿No es un necator, doctora? ¿Americano? Un El necator. A ver, ¿quién más? Fíjense, este gusanito se le estira algo, ¿no? ¿Vieron que se le estiraba algo? Estira y encoge. ¿Qué serán esas estructuras? Esas estructuras le permiten adherirse. Escolex. Ya, las estructuras que estiran y encogen son las ventosas, ¿no? Y hay una que tiene como unos ganchos, es la corona de ganchos. Sí, efectivamente lo que estamos viendo es el escólex. ¿Qué grupo de parásitos tienen escólex? ¿Quién recuerda eso de su teoría? ¿Cuáles son los grupos de parásitos que se caracterizan por tener un escólex? Las tenias. Las tenias es uno. Todo céstodo, una característica de los céstodos es que ellos poseen escólex, ¿no? Entonces, ¿qué es un enteroparásito? Son todos esos parásitos que nosotros tenemos o podemos tener y que cumplen su ciclo evolutivo a nivel del tubo digestivo, ¿no? De repente en intestino delgado, de repente en intestino grueso, de repente en la boca. Hay parásitos de la boca también, ¿no? Que los transmitimos por los besos. A ver, si yo hablo de parásitos que correspondan al tubo digestivo, estamos hablando de protozoarios. Entonces empecemos con lo básico. ¿Qué es un protozoario? Es un organismo unicelular. Este organismo se puede mover por los cilios, se puede mover por flagelos, o puede no moverse, o se puede mover por falsas patas, los pseudopodios, ¿no? Como las amebas. Y de acuerdo a su tipo de estructuras que tienen, se clasifican, ¿no? Estos parásitos. Tienen amplia distribución en el mundo, los protozoarios. Cuando hablamos de formas evolutivas de ellos, nos referimos a los quistes y a los trofozoitos, que son los que siempre sabemos hablar, ¿no? Si yo me refiero a un quiste tiene que tener ciertas características. Un quiste tiene que ser aquel que sea redondo u ovalado, aquel que esté protegido por paredes, por capas, ¿no? Y esa protección le confiere una resistencia en el medio ambiente. Y es por eso que estos parásitos están meses en el medio ambiente, obviamente esperando al hospedero que se los trague para poderse contagiar, si hablamos del protozoario intestinal. Entonces los quistes son los responsables en el grupo de los protozoarios de contagiar al hombre o al animal para que cumplan su ciclo evolutivo. Es aquella forma evolutiva que nos va a contagiar. En cambio, el trofozoito no, fuera de nuestro organismo, que detecta condiciones adversas en su entorno y empieza a enquistarse para resistir. Lo que quiere un parásito es vivir, como cualquier ser vivo, ¿no? Ya. Vamos a otro grupo, el grupo gusano, comúnmente llamados gusanos, rara vez llamados vermes, o llamados en nuestra área como helmintos. Los gusanos ya son estructuras macroscópicas. A los adultos les sabemos ver y les podemos diferenciar en algunas características, por ejemplo, dividirlos en machos, en hembras, a aquellos que corresponden a los gusanos cilíndricos, ¿no? A los nemátodos. Los gusanos
que son las encargadas de contagiarnos, en la mayoría de ellos. También tienen larvas, que en algunas especies se ven las encargadas adultas, que son los encargados de la reproducción. Todo lo que es gusano se va a dividir en dos grupos. Aquel grupo de los gusanos planos o aquel grupo de los gusanos cilíndricos, ¿no? Que son como mangueras, son como tubos. Los gusanos planos se caracterizan por ser hermafroditas. En su mayoría de los casos hay un gusano plano que no es hermafrodita. ¿Alguien lo recuerda? ¿Cuál es aquel gusano plano que tiene macho y tiene hembra? ¿La solitaria? No, la solitaria es hermafrodita. El género esquistosoma, que no lo tenemos aquí en nuestro país, según no lo tenemos, el género esquistosoma es un gusano plano, diferente, no es hermafrodita porque tiene macho, tiene una forma evolutiva macho y tiene la hembra. La hembra vive en el conducto ginecóforo del macho, ¿no? Y ahí es como ellos copulan. El grupo cilíndrico, los nemátodos, que son grandes, que tienen machos, los machos son más pequeños que las hembras son más gordas. ¿Cómo no? Hasta en el mundo de los gusanos, Diosito nos hizo más gordas a las hembras, a comparación del macho. Es como el mundo de los seres humanos, ¿no? Los machos tienen su cola encorvada, enrollada, y tienen órganos copuladores, ¿no? Para las hembras. Las hembras son más grandes, usualmente el doble de grande a comparación de los machos. Y las hembras, además de diferenciarse por el tamaño, que son más robustas, su cola es recta, a diferencia del macho. ¿Ya? Los gusanos planos, otra vez se van a dividir en dos grupos, se vuelven a clasificar en los planos segmentados, que se llaman céstodos, y en los planos no segmentados, que se llaman tremátodos, o cestodos y trematodos, pero aquí por alguna razón estamos acostumbrados a llamarles céstodos y tremátodos, y cuando lo correcto es cestodos y trematodos. Entonces, un cestodo es un gusano plano segmentado que se parece a una cinta. Ahí entran las tenias, porque son planos y son segmentados. Y un trematodo es un gusano plano que tiene solamente una pieza, tiene un solo segmento. Por ejemplo, la fasciola hepática. La fasciola hepática es un gusanito que lastimosamente en nuestro país ocupa los primeros lugares de este tipo de parásitos. ¿Saben qué departamento es el que tiene el 100% de los casos aquí en Bolivia? En todo Bolivia, uno de nuestros departamentos presenta el 100% de los casos de fasciola, y es el departamento de La Paz. Las comunidades de La Paz, cercanas, por ejemplo, al lago Titicaca, tienen casos de fasciola hepática. Y lo más chistoso es que este parásito no es propio, no es de nuestra región, lo han traído, ¿no? La migración humana se ha encargado de traer este parásito acá. Ya, ¿qué más tengo que recordar de esta clasificación de los gusanos? Que a las larvas de los céstodos se les llama cisticerco. Ese es el término que sabemos ocupar para las larvas de este grupo. ¿Qué es una forma evolutiva infectante? Se llama así a aquella forma evolutiva del parásito que es capaz de contagiarnos y es capaz de cumplir su ciclo evolutivo en nosotros. Por ejemplo, en los protozoarios, el quiste es la forma evolutiva infectante, protozoario intestinal, pero el trofozoito no.
No lo puede hacer, no me puede contagiar. Yo me alimento accidentalmente de los trofozoitos y no me va a producir ningún tipo de daño, no se puede reproducir. Los trofozoitos, si yo me los trago, van a ser depositados a través de la alimentación, bueno, en el estómago, y mi ácido clorhídrico los va a matar, los va a destruir. Entonces no tienen la propiedad, no tienen la facultad de resistir ese primer paso. En cambio, los quistes, cuando entran al estómago, van a sufrir un daño de esas paredes que le están protegiendo, van a sufrir un daño por ese ácido clorhídrico que yo tengo en el estómago. Y cuando sufren el daño, obviamente permite la liberación de los trofozoitos que están adentro de ese quiste. Así funciona. Para mi grupo Nematoda, para los gusanos cilíndricos, lo que consiste en contagiarnos a nosotros son los huevos. De la misma forma que los quistes, los huevecillos son redondos o ovalados, están protegidos por estas capas que son destruidas por el ácido clorhídrico cuando nosotros nos lo consumimos. El grupo sexto, también los huevos van a ser las formas infectantes. ¿Qué pasa con las larvas? En algunas especies, por ejemplo, en Necator, en Ancylostoma, en Strongyloides, las larvas filariformes son las que nos van a contagiar. Obviamente, si son larvas, no espero yo tragarlas, ¿no? No es la forma del contagio. La forma de contagio en este caso sería por piel. Pero las larvas representan para estos parásitos el mecanismo de contagio. Se denominan entonces forma evolutiva infectante. También sabemos usar nosotros, como bioquímicos, el término forma evolutiva de diagnóstico. ¿Qué será una forma evolutiva de diagnóstico? A ver quién me dice. ¿Qué entendemos por forma evolutiva de diagnóstico? Se puede decir que es el ciclo de vida que tiene el parásito en un diagnóstico de heces o de una muestra. Ya. Cuando yo recibo una muestra fecal que tiene huevos de Ascaris lumbricoides, ¿no? El pacientito tiene Ascaris lumbricoides. En la muestra fecal yo le hago un coprológico. Cuando reviso al microscopio, ¿qué cosas del parásito estoy observando en esa muestra fecal? A ver, ¿quién recuerda eso? ¿Perdón? Los huevos, bien. Cuando nosotros recibimos muestra fecal de un paciente con Ascaris, lo que solemos ver en la muestra fecal en el microscopio son los huevos. Entonces, ¿cuál es la forma evolutiva de diagnóstico del Ascaris lumbricoides? Los huevos, ¿ves? Ahí decimos, los huevos, porque eso es lo que yo veo al microscopio. Entonces, el término forma evolutiva infectante es aquel que me puede contagiar y puede cumplir su ciclo evolutivo en mí. El término forma evolutiva de diagnóstico es lo que yo reviso, lo que yo observo y corresponde al parásito, ¿ya? Y lo que observo es en una muestra fecal, en una muestra sanguínea, en una orina, ¿no? Si yo reviso una orina y encuentro una tricomona vaginalis, el trofozoito es lo que yo vi de la tricomona vaginalis en esa muestra de orina.
Voy a clasificar a los parásitos intestinales de acuerdo a su mecanismo de contagio. ¿Qué es un mecanismo de contagio? Es la forma como yo me voy a contagiar, es la forma como el parásito va a tener contacto conmigo. En lo que corresponde a parásitos intestinales, la literatura habla de 4 mecanismos de contagio, 4 formas de contagio. El primero se denomina fecalismo. El fecalismo es ese proceso que nosotros realizamos todos los días. Meterse un lapicero a la boca y el lapicero que se haya caído al piso y en el piso que haya restos de excretas de animales, restos de materia fecal de un ser humano y han quedado pegados a ese lapicero los quistes, los huevos de los parásitos y yo agarro y me lo meto a la boca. Eso es fecalismo. Es el proceso más común de contagio de los parásitos intestinales. Mientras más manoseo de los alimentos, mientras más ambientes contaminados de excretas tengamos en nuestro entorno, existirá más fecalismo. ¿Ya? Los parásitos que corresponden a este mecanismo de contagio, la mayoría tiene un gran predominio del grupo protozoario, fíjense. El grupo nemátodo con Ascaris y Trichuris y el grupo céstodo con Hymenoplepis nata. No entra acá las tenias, por ejemplo. Las tenias no me contagio por alimentos contaminados con las formas parasitarias. Segundo mecanismo de contagio, algo tan rico, comer carne. Aquí sí corresponden las tenias, ¿no? Tenia solium por comer cerdo, la saginata con el vacuno, los difilobotrios con los pescados, ¿no? Tipos de platos que entran acá, carne cruda, semicruda, a ver, churrasco, jibas, anticuchos, pollo a la parrilla, las caras, ¿qué más quieren? Chorizos a la parrilla. ¿Puede entrar una milanesa acá, profe? Sí, las milanesas pueden entrar si no está debidamente cocida. ¿Puede entrar un bife? Sí, el bife entra dentro de esta categoría si no le sometemos el tiempo adecuado de cocción a esa carne. Tiempo y temperatura. Eso, si falta eso en la carne, no, pues las formas parasitarias van a estar allí. Una característica de este proceso, de esta forma de contagio, es que las larvas de estos parásitos están insertas, están metidas en las carnes de los animales. Pero el animal, ¿cómo se contagió? Por las excretas humanas. Nosotros defecamos los huevos, le contagiamos a los animales y nosotros nos comemos al animal. Yo creo que eso se llama karma, ¿no? Lo que damos se devuelve, dicen, ¿no? Entonces, este tipo de parásitos se llegan a transmitir por comer carne. Y de pescado, el último grupo, el género Diphlobotrio, es por comer carne de pescado crudo o semicrudo. Por ejemplo, el ceviche, por ejemplo, sushi, que ahorita pues mucho, yo salgo y veo en las rotondas, hay unos autitos que dicen ceviche, ¿no? O veo unos paquetitos de sushi. ¿Les gusta comer? No. A mí tampoco. Pero a mí tampoco por el detalle ¿no? Que yo le tengo miedo a estos parásitos, ¿no? Entonces, y aquí hay la pregunta, ¿no? ¿Y qué pasa con el pescado a la parrilla? ¿No? Si no está suficientemente cocido, pues sí, puede tener el parásito y contagiarte. Y el pescado frito también. Si no hay un tiempo de cocción adecuada, puede tener a la forma parasitaria que nos infecte, que es el Pleroscercoides, y nos podemos contagiar. En el caso, doctora, de la sardina,
la sardina, para hacer el proceso, ¿no?, de elaboración de la sardina, tiene un proceso largo. La sardina no tiene posibilidades de traer a estos parásitos. Difilobotrium no. Ahora botulismo es otro cuento, ¿no? Ya. Si nosotros revisamos en la literatura el género Difilobotrio, yo hasta la fecha, por más que busco, no encuentro ningún artículo, ningún documento que hable que Difilobotrios hay en Bolivia. De Argentina hay, Chile hay, Brasil hay, Perú bastante hay, México, todos los países que saben comer ceviche y esas cosas hay. Bueno, ya, pero Bolivia ya come. Y nosotros compartimos ríos con estos países. Y de esos ríos sacamos peces, ¿no? Entonces las probabilidades de que exista en nuestro país, existe. De repente digo yo, como no es frecuente, de repente el nuevo colega que está acostumbrado a decir, no, si vemos proglótides, si vemos pedacitos, ¿no?, de parásitos y que son blanquecinos y son segmentados y son aplanados, no, es tenia. Estamos acostumbrados a pensar que las tenias es la que se va a ver siempre en materia fecal, los segmentos, los proglótides. Y si fuera Difilobotrio, ¿el colega estaría capacitado para reconocerlo? Pero es que no hay casos en Bolivia, pero tenemos muchas probabilidades de que haya. Comemos pescado, comemos sushi, comemos ceviche, probamos, comemos pescado frito, comemos pescado a la parrilla. Los pescados que nos traen son, creo que de Pilcomayo, que compartimos con Argentina. Entonces, ¿por qué no va a haber? Debe haber, nomás que no está siendo reportado. Yo tengo casos de animales que tienen Difilobotrio y esos animales se han contagiado por comer pescado. Tuvimos el caso de un gatito de 2 meses que me lo trajeron porque ya se había muerto y como era de mi alumno, y mi alumno al gatito le pilló segmentos, ¿no?, así aplanados y largos y me lo trajo, porque justo casualmente estaba él llevando parásitos conmigo. Y yo le dije, mira, usualmente en el gatito es el Dipilidium, pero este es otro, es diferente este gusanito. Lo veo más grande, más blanco, más plano, más ancho. Parece que es otra especie, no es el Dipilidium, es otro parásito. Y era un Difilobotrio. Entonces, si nos ponemos a pensar, un gatito de 2 meses, ¿qué va a ir a pescar pues él solito? A ese gatito le han dado pescado. Y si le han dado pescado crudo o semicrudo, ¿quién se comió el resto del pescado? ¿Quién creen que pudo haberse comido el resto del pescado? El dueño. El dueño del gato. Está facilito, no hay donde nos perdamos. Y yo le pregunté a mi alumno, ¿vos sos el dueño? Y me dijo que no, que él había rescatado al gatito. Lo rescató y a los días empezó a botar, le colgaba del ano, me dice, doctora, le colgaba del ano, y yo le jalé pensando que él estaba, o sea, de la impresión, ¿no? Lo jaló, quiso sacarlo al gusano y el gusano se partió. Y ahí fue donde él me mandó videos, me mostró. Cuando murió el gatito, pues ya le pudimos obtener las muestras. Tenía 6 parásitos en su intestino. El más grande era de 1,30 centímetros, sobrepasaba el metro. Entonces, buscándole las características, el escólex, el ancho, el color, es el género Difilobotrio. Entonces, hay Difilobotrios en nuestros pacientes, en nuestro medio. Nomás que hay que estar atentos, ¿no? Hay que estar actualizados siempre ante estos hallazgos que están de repente siendo pasados por otros parásitos.
Otro mecanismo de contagio son los famosos parásitos transmitidos por la piel, ¿no? Aquí en este grupo tenemos al Necator americano, tenemos al Ancylostoma duodenal y tenemos al Strongyloides estercoralis, si es parásito intestinal. Si hablamos de parásito intestinal, estamos hablando de estos tres. Resulta que estos tres, el hombre los defeca, de las uncinarias, que son las dos primeras, botamos los huevos. Y del Strongyloides botamos las larvas. Y estos parásitos tienen la capacidad de estar en la tierra. Los huevos de las uncinarias revientan a larvas rhabditoides y el Strongyloides estercoralis se queda como larva rhabditoide en la tierra. Entonces, cuando nosotros estamos en contacto con la tierra, jugando, caminando, me gustan las plantas y quiero estar sembrando plantitas y moviendo plantas de aquí para allá, yo me voy a contagiar. También es muy frecuente ver en personas que se dedican a la construcción pues, de casas, ¿no? Porque manejan tierra,